Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al cuarto coloquio virtual presentado por el Laboratorio Virtual de Derecho y Desarrollo Sostenible. En esta ocasión hablaremos sobre las tendencias 2021 para políticas sustentables en Tabasco, específicamente sobre la toma de decisiones en contextos de riesgo. El estado de Tabasco este año 2020, además de sufrir lo que está sufriendo todo el mundo, que es esta pandemia por COVID-19, también sufrió de algo que ya es habitual en este territorio, que son lluvias constantes y estas provocan inundaciones. Esto, repito, es ya habitual, ya es bastante habitual que ocurran estas inundaciones. Sin embargo, parece que no se toma experiencia de esto. Entonces vamos a hablar un poco acerca de eso, de cuáles son las causas, cuáles podrían ser acciones que mitiguen estas afectaciones o estos daños que puedan causar las inundaciones. Primero me presento, mi nombre es Freddy Alfonso López Cornelio, soy licenciado en Derecho por el Instituto de Estudios Universitarios de aquí de Tabasco, México. Soy abogado, profesor investigador, principalmente en materia de derechos humanos. Y bueno, yo les vengo a hablar sobre el tema causas de las inundaciones en Tabasco, vistas a través de la Agenda 2030. Creo que es importante contextualizar un poco acerca del estado de Tabasco, ya que este coloquio, al ser virtual, tiene mucho alcance, por eso también es internacional, y por lo tanto, pues, considero tal vez preciso ubicar al estado de Tabasco. Este es una entidad del territorio mexicano que se encuentra en el sureste del territorio. Este estado tiene características que propician precisamente de lo que vamos a hablar, las inundaciones, ya que es de poca altura, casi a nivel del mar, incluso hay zonas que es por debajo del nivel del mar, y también tiene un clima tropical, por eso recibe muchas lluvias, principalmente entre los meses de mayo y octubre, noviembre, es cuando más lluvia hay en el estado. Obviamente de mayo a noviembre, pues es bastante tiempo, es casi todo el año, ¿no? Y bueno, esto provoca entonces inundaciones en el territorio. Las más recientes, aunque me estoy yendo un poquito ya al pasado, pero las más recientes ocurrieron a finales de la década de los 90. A mediados empezaron en el año 1995, hubo alguna otra en el 97 y también en el 99. Estas inundaciones ocurrieron en el 95 por la incidencia de dos ciclones. Estos dos ciclones trajeron mucha agua al estado y no tan solo en el estado de Tabasco, también en estados que lo, en estados vecinos de Tabasco, como serían Chiapas y Veracruz. El estado de Chiapas es el que más afecta cuando llueve, porque ahí es donde se encuentra la famosa presa Peñitas, la presa que desemboca en el río Grijalva, y este río eh, llega hasta el estado de Tabasco. Entonces, cuando lleve en Chiapas, cuando lleve en la zona de la presa, pues todo el agua que van sacando de ahí, pues termina en el territorio tabasqueño. Esto fue lo que pasó entonces en el 95 y en casi todas las inundaciones, de hecho, que llueve mucho, las presas no dan abasto,
y ocurren estas famosas inundaciones. Ocurren en el 95, también en el 99 con lluvias concentradas en la presa Peñitas de 2.450 milímetros cúbicos, debido a ondas tropicales, depresiones tropicales, frentes fríos, que terminaron desbordando los ríos de la sierra y por ende a la ciudad de Villahermosa, la ciudad capital del estado de Tabasco, la ciudad de Villahermosa, la capital del centro. Ambos en ese entonces se inundaron. Estas inundaciones las ocurrieron en esta década de los 90, motivaron a la construcción de muros que rodearon a la ciudad, que bardearon los ríos y así intentar contener para futuras ocasiones el agua que cae de la presa y llega hasta estos ríos. También se da origen a el almacenamiento en otra presa, la de Angostura, y la integración del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas Regional de México. Esto es ya a inicios del año 2000, ¿no? Ocurre todo esto, intentando, repito, evitar futuras inundaciones, cosa que no pasó. Después de estas inundaciones del 99, que fue la más importante de esta década de los 90, llega la inundación más fea que ha habido en el territorio tabasqueño, que es la del 2007. En esa ocasión la temporada de lluvia se adelantó. Les repito, cuando más llueve en el estado es precisamente entre mayo y octubre, noviembre. Sin embargo, obviamente hay entre este lapso, pues hay periodos donde no hay tantas lluvias. Pero en este caso, en este entonces, en el 2007, las lluvias llegaron antes las temporadas en este periodo donde no habían lluvias, recibieron lluvias, muchas lluvias, y esto pues obviamente agravó la situación tanto del estado, de los ríos que se encuentran aquí, como también de lo que ocurre en las presas, principalmente en Peñitas, en Chiapas. La incidencia de frentes fríos provocó que Peñitas acumulara 1.000 metros de lluvia en menos de 72 horas. Esto obviamente provocó un colapso, provocó un máximo en estas presas que no estaba previsto, ¿no? Todo culminó en la semana del 29 de octubre al 3 de noviembre. En estos días, en esta semana que pasó del 2007, ya los ríos se colapsaron, ya no se pudo contener el agua que venía cayendo de las presas, el agua que venía de las lluvias, ya no se pudo contener y el estado de Tabasco se inundó de una forma catastrófica, incluida la ciudad capital, la ciudad de Villahermosa, en el municipio de Centro. 2/3 de la ciudad de Villahermosa estuvieron inundados casi 40 días. Esto fue muy catastrófico porque la ciudad de Villahermosa pues es la más importante del estado, es donde se registra la mayor actividad económica y que se inunde 2/3 de esta ciudad por más de un mes, casi un mes, pues afectó a muchas familias, afectó a la economía y por eso es que esas inundaciones se recuerdan con mucho sufrimiento.
porque si bien las anteriores también fueron, ocasionó daños a municipios y obviamente a familias, pues en esta ocasión la capital, la actividad económica que origina esta ciudad, pues se vio detenida, ¿no? Esta inundación constituye uno de los desastres provocados por fenómenos naturales de mayor magnitud en la historia de México, por precisamente todo eso que les digo, por toda la afectación que sufrió la actividad económica. Esto produjo el replanteamiento del manejo de inundaciones para lo que sería el futuro programa hídrico integral de Tabasco. Aquí hay que mencionar que lo que ocurrió en la década de los 90, las soluciones que se dieron con estos muros que se pusieron en los ríos, con estos costales que se colocaban también para evitar que el agua entrara a casas, que el agua entrara a zonas donde no debe entrar el agua. Estas soluciones, estas medidas, se repitieron también en este año, en el 2007. Es aquí donde les digo que es la falta de experiencia, ¿no? Pero obviamente esto no ha cambiado mucho y también de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Aquí hay unas fotos de lo que ocurrió en el 2007. Vemos que esto es la ciudad capital de Villahermosa, como incluso si se logra ver en una imagen, la gente iba en lanchas, en avenidas. Estas son las dos fotos de arriba, son avenidas importantes de la ciudad que están completamente inundadas. En la foto de abajo es una iglesia, pues para que más o menos nos hagamos una idea de cómo fue la magnitud de estas inundaciones. Muchas casas se fueron 2 metros, incluso algunas hasta el segundo piso de las casas. Entró mucha agua en ese entonces. También menciono que después de de las inundaciones del 2007, ocurrieron dos inundaciones más, en el 2008 y en el 2010. Estas ya fueron de menor impacto a comparación de la del 2007, pero también provocaron daños y fueron ocasionadas por las mismas razones, las lluvias constantes, el mal manejo de las presas, etc. Con las mismas medidas de contención. El muro, los costales, etc. Nada cambió. Llegamos entonces a el año 2020, a el año que estamos viviendo actualmente. El año 2020 es el segundo año más lluvioso en Tabasco, después del año 1970. Esto hasta el mes de noviembre. Obviamente todavía estamos en el 2020, todavía hay lluvias, pero pues no parece que vaya a cambiar ya este año. Precipitaciones acumuladas de 2.830 milímetros cúbicos. Y todo esto ocasionó que la presa Peñitas llegara a su nivel máximo. Vamos a hablar un poquito de estas inundaciones muy recientes. Como menciona aquí al principio de esta diapositiva, el año 2020 ha sido el segundo año más lluvioso del estado de Tabasco. Esto entonces significa que no solo llovió de forma bastante en estas inundaciones de las que se tiene el registro. Es decir, me voy a intentar explicar un poco mejor. Cuando hablamos de las inundaciones del 2020, nos referimos a las que ocurrieron precisamente en el periodo
de noviembre. Estas inundaciones ocurrieron entre la primera y segunda semana fue entre la primera semana del mes de noviembre, fue que ocurrieron estas inundaciones. Las inundaciones de las que hablamos en este caso. Sin embargo, de lo que poco se habla, o tal vez poco se vaya a recordar en un futuro, es que en este año 2020 no hubo una inundación, hubieron dos inundaciones. Una ocurrió a principios de octubre. A principios de octubre, si no mal recuerdo, fue que ocurrió esta primera inundación, estas primeras lluvias fuertes que llegaron al estado. Estas precipitaciones que se acumularon también en la presa Peñitas y que ocasionó que se desfogara muchísima agua a los ríos y muchas colonias de la ciudad de Villahermosa, muchos municipios del estado, ya sufrieran inundaciones desde principios del mes de octubre. Repito, estas inundaciones no tuvieron tanta cobertura. Claro que se saben en estos momentos, es muy reciente, pero de las que más se han hablado a nivel nacional, incluso internacional, fueron de las que ocurrieron a partir de noviembre. Esas inundaciones que ocurrieron en el mes de noviembre fueron más graves que las ocurridas en octubre. Sin embargo, hay que tomar en cuenta este antecedente del mes de octubre, porque, repito, fue a principios de octubre la primera y a principios de noviembre la segunda. Por lo tanto, hubo un mes de margen entre cada una, en los que nuevamente no se hizo nada. No se hizo nada. Las autoridades municipales, estatales, federales, no realizaron acciones para evitar estas segundas inundaciones, las que fueron peor. Se confiaron, tal vez, pensaron que ya se acabaron las inundaciones desde octubre, empezaron a repartir vales, a repartir despensas, pero no previnieron, no se previno. Y pues se pasó factura muy pronto, un mes después. ¿Cuáles fueron los daños? Lamentablemente 5 personas perdieron la vida, hasta donde se sabe. 148,000 personas afectadas en sus viviendas, en sus patrimonios, en su salud. 35,000 viviendas inundadas y 13 de 17 municipios afectados. Ese fue el saldo que dejaron esas inundaciones en el año 2020. Nuevamente, las medidas que se tomaron ya con la inundación, siguieron siendo las mismas. El muro, los costales, se instalaron algunas bombas que obviamente lograron mitigar lo que fueron las afectaciones. Pudo haber sido peor. Se tenía el miedo de que la presa no contuviera ya el agua, de que colapsara. Se tenía el miedo de que estos muros de contención que están instalados en los ríos no contuvieran el agua, colapsaran también. Afortunadamente nada de esto pasó, pero pues muchas familias se vieron aún así afectadas en el municipio del centro, en otros municipios. Repito, 13 de 17, pues fue también una catástrofe lo que ocurrió en el estado de Tabasco este año. Pero bueno, ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas de las inundaciones? Bueno, las inundaciones, hay que tener esto en cuenta. No son de ahora, no son de la década de los 90, no son de los 70, también se mencionó ese año en esta presentación.
van más allá, van incluso desde los tiempos de la Nueva España. Ya desde esos tiempos se tiene registro de inundaciones en el territorio tabasqueño. Son por causas naturales. Las inundaciones son por causas naturales. Hay que tener esto muy, muy en cuenta. No es que haya negligencia. Bueno, sí, pero ahorita vamos a llegar a ese punto. Pero a lo que voy. De cualquier forma, el estado se inunda porque es un estado con mucha agua, repito, es un estado muy bajo, con poca altura, con muchos ríos, con mucha agua que viene desde los cerros por parte del estado de Chiapas. Son prácticamente inevitables. Eso hay que tenerlo en cuenta. No hay cómo ir en contra de la naturaleza. La naturaleza, como lo menciono aquí, reclama su lugar. El agua reclama su lugar. Muchas de las colonias que se han inundado es precisamente porque se construyen estas colonias pues donde no se debería de construir. Ya eso ya será algo que se podrá discutir en otra ocasión, en otros temas, pero es la realidad. Si alguien tiene la culpa del agravamiento, somos todos nosotros, los humanos, incluido el gobierno, obviamente, incluido las autoridades, pero también nosotros como ciudadanos, por cuestiones que vamos a ver un poquito más adelante. Pero hay que tener esto en cuenta, que las inundaciones son por causas naturales y los culpables de que estas inundaciones, estas lluvias nos afecten, pues es nuestra culpa. Aquí les pongo una imagen que puede reflejar perfectamente bien eso que les menciono. Vemos en las tres imágenes de arriba cómo sería el entorno natural de una zona inundable, cercana a ríos, obviamente. Vemos la parte azul que representa los ríos. En la primera imagen vemos el estado natural de un río, de su ecosistema, de su medio ambiente. Lo que pasa cuando llueve, cuando caen las lluvias, como obviamente estos ríos incrementan su nivel de agua, pero pues obviamente es una zona natural, una zona virgen, vamos a llamarle de esa forma. Obviamente esto no afecta a nadie, hasta el punto en que obviamente estas aguas siguen su cauce y el río regresa a su normalidad. ¿Qué pasa cuando los humanos llegan a estas zonas? Se construye en estos territorios donde hay ríos, se cambia su estructura, como vemos en la primera imagen de abajo. El río deja de tener su estructura o su forma natural y se vuelve en una forma recta, conveniente para las personas, para los humanos. Se construyen viviendas, se empiezan a poblar estas zonas, pero cuando caen las lluvias es cuando ya sentimos las afectaciones, ¿no? Ya no es una zona virgen, ya es una zona poblada, y estas inundaciones pues causan daños en los patrimonios. Esa es una imagen que describe perfectamente lo que pasa en el estado de Tabasco. La responsabilidad de las autoridades. Como les decía hace un momento, no podemos omitir la participación que tienen los gobiernos, que han tenido los gobiernos anteriores, el gobierno actual, las autoridades que hay en general, porque pues son los que administran tanto el territorio como el gobierno de un estado, sea cual sea este.
El río Grijalva, tal vez el más importante del estado, es utilizado como fuente de energía con la construcción de cuatro presas. Algo que hay que tener muy en cuenta es que el objetivo de las presas no es generar energía. El objetivo de las presas es la seguridad de las personas, precisamente para evitar que toda esa agua que vimos, por ejemplo, en la imagen anterior, que toda esa agua llegue a las comunidades, a las zonas habitadas. Se contiene esa cantidad de agua para así poder habitar estas zonas con seguridad. Ese es el objetivo principal de una presa, contener el agua y brindar esta posibilidad a las personas de habitar zonas que no se podrían habitar de no estar estas presas. Obviamente, ya al estar la presa, se puede trabajar en ellas, se le puede sacar provecho, se le puede sacar beneficios, como es generar energía eléctrica. Sin embargo, no es este su objetivo, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Quiénes son los responsables de estas presas? Conagua y Comisión Federal de Electricidad. Ellos más que nada como entran como más como asesores, no tanto como en la parte administrativa, pero tienen que ver. Y aquí está lo que les menciono, lo que les mencionaba también al principio y en parte de esa presentación. Tabasco tiene características que propician inundaciones, poca altura y mucha agua. El cambio climático provoca menos lluvias, pero más intensas. En esta parte, en esta última parte de la diapositiva sobre el cambio climático, es donde también tenemos que asumir responsabilidad la población en general, nosotros como seres humanos en general, porque estamos provocando cambios al medio ambiente, cambios en el clima del estado, en el clima del mundo en general. Y en este caso, en el estado de Tabasco, lo hemos visto, cada vez las lluvias se reducen, cada vez hay menos lluvias, pero estas se vuelven más intensas. Entonces, obviamente, de toda la lluvia que antes caía en diferentes momentos, se podría administrar mejor, pues ahora que cae en poco tiempo, se reduce este esparcimiento de las aguas, pues ocasiona más problemas. Esto es, repito, provocado por el cambio climático, y pues el cambio climático es provocado por nuestra irresponsabilidad. La responsabilidad de las autoridades radica, en primer lugar, priorizar la generación de energía eléctrica, en segundo lugar, contribuir al cambio climático, y en tercer lugar, una mala planificación y estrategias. Entonces sí hay, estas son las que yo considero, esto es a consideración propia, las mayores responsabilidades que tienen las autoridades en el caso de las inundaciones. El trato que se le da a las presas va más que nada a generar energía, no tanto a proteger. Ya vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Pero es así. Para mantener el nivel adecuado para la generación de energía, se expulsa el agua sin importar las comunidades que se vean afectadas por estas expulsiones. Eso es una irresponsabilidad por parte de las autoridades, causa afectaciones, lo hemos visto, y no hay que omitir esto. Contribuir al cambio climático también es algo que se le debe de hacer responsable a nuestras autoridades.
se siguen construyendo megaproyectos que afectan a los ecosistemas, que afectan al medio ambiente. En el estado de Tabasco tenemos también un ejemplo muy claro, muy reciente, lo que se está construyendo aquí en Paraíso, fue el nombre ahorita, la refinería, las refinerías. Esta refinería que se está construyendo en el estado de Tabasco está trayendo cambios a los ecosistemas de la región. Lo del famoso Tren Maya también causa afectaciones al medio ambiente, sean pocas o sean muchas. Hay un debate ahí de que afecta mucho, de que afecta poco, no importa, afecta. Así que eso es responsabilidad de nuestras autoridades. Y en tercer lugar, la mala planificación y malas estrategias de lo que les he estado hablando hace un momento, que se construye donde no se debe construir viviendas. Estas medidas que venimos cargando desde los años 90, que se siguen utilizando hoy en día, no ha habido un método adecuado en 20 años para contener inundaciones. Es increíble que no exista una forma de mitigar algo que es natural, que es algo con lo que tenemos que vivir, que son las lluvias y las inundaciones. Repito, son naturales. Sin embargo, la tarea, la labor que tienen nuestros gobiernos es precisamente evitar que esto nos afecte. Va a pasar, pero evita que nos afecte, ¿no? No se hace, y esto obviamente es también algo que hay que hacerle saber a nuestras autoridades, hay que también hacerlos responsables de ello. Se necesita entonces una administración inteligente y proyectos con beneficios integrales, no con beneficios como podría ser este famoso tren, ¿no? Que sí puede traer beneficios turísticos, económicos, etcétera, pero no es integral, porque como beneficias una parte, afectas otra. Entonces, se tiene que pensar en beneficiar todas las áreas posibles. Además, una política energética moderna que reduzca los daños al medio ambiente, hablando de las refinerías y también, obviamente, de lo que ocurre en estas zonas. Sobre la Agenda 2030. Bueno, el nivel máximo de empresa Peñitas obligó a la extracción de agua. Esta misma fue desviada a comunidades, evitando afectar los principales municipios. Es lo que les mencionaba hace un momento. Eso es algo que ya se sabe, que incluso nuestro presidente actual lo admitió, lo dijo sin ningún tapujo. Se puede entender por qué se hace esto, está mal. Salvar los principales municipios, las ciudades, a costa de comunidades marginadas, de comunidades olvidadas, vamos a llamarle así, olvidadas, desconocidas, qué sé yo. Esto es parte de una discriminación sistemática. Mejor afectar la zona marginada de la cual no depende la actividad económica. Esa actividad económica que les mencionaba al principio. Eso ocurrió en estas inundaciones del 2020. Aunque hubieron inundaciones, zonas inundadas en el municipio de Centro, en la capital Villahermosa, en la ciudad de Villahermosa, se intentó o se procuró o se hizo todo el esfuerzo por salvar las partes importantes de esta ciudad, de este municipio.
Asimismo, en otros municipios como Pana, Cárdenas, etcétera, ¿no? que también sufrieron estas inundaciones. No se inundaron como tal las zonas más pobladas, se nos inundaron eh, las, las afueras, las partes exteriores de estos municipios. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo así? Porque no fue una casualidad. Fue planeado de esta forma para salvar estas zonas más importantes. Entonces, esto representa una discriminación sistemática y obviamente representa también violaciones a derechos humanos, porque entonces, por salvar a unos, afectas a otros, como si esos otros no tuvieran también que ser salvados, que ser protegidos. Y bueno, la Agenda 2030 tiene como objetivo proteger a las personas y garantizar sus derechos humanos, promoviendo el desarrollo económico sin afectar al medio ambiente. Algo que no ocurrió en este caso, queda claro. Estas personas de comunidades marginadas se vieron afectadas en su desarrollo. Imagínense una persona que vive en una ranchería, que vive de la agricultura, de la ganadería, etcétera. Van y le tiran el agua de un río, pierde sus cosechas, pierde su ganado, pues cómo sale adelante, ¿no? Y bueno, eso vulnera entonces el compromiso de... Voy a moverme tantito para que no alcance a leer. Vulnera el compromiso de terminar con la pobreza, reducir desigualdades, gestión de aguas de forma sustentable, entre otros. Todos estos compromisos vienen en la Agenda 2030, agenda de la cual México es parte, de todo mexicano es parte. Agenda que se supone se está trabajando en ella, en el Senado, en todos los niveles de gobierno. Se supone que se trabaja con miras a seguir lo que dice este documento, esta Agenda 2030. Sin embargo, nada más en este último mes vimos que pues les valieron todos estos compromisos que se hicieron. Y pues es lamentable esto, ¿no? Lo que es importante señalar, que creo que es importante hacer conciencia sobre esto, es que son precisamente estas comunidades marginadas, esas comunidades que viven de la agricultura, que viven de la ganadería, son las que menos dañan al medio ambiente, son las que menos causan afectaciones al cambio climático, a nuestros ecosistemas. Y son también estas las que terminan sufriendo cuando la naturaleza responde, como mencioné en la diapositiva. Es lamentable, es muy penoso que pase esto, porque son tal vez estas comunidades las que más se deberían de impulsar. Sin embargo, no es así. Para evitar futuras afectaciones por futuras inundaciones, se debe prevenir y trabajar y crear medidas adecuadas con base en lo establecido en la Agenda 2030. Esto es, para finalizar, esto es la conclusión que yo hago, a la que yo llego. Repito, las inundaciones no se pueden evitar como tal. Tabasco es zona inundable, hay que aceptarlo, pero también hay que entender, sobre todo nuestras autoridades, nuestros gobiernos, que si se quiere mitigar el daño que causan estas inundaciones, se debe mirar, se debe estudiar y se debe de tomar en cuenta, se deben de tomar en cuenta los compromisos que vienen en esta agenda de la ONU.
Y bueno, estas son las referencias. Y bueno, yo me despido. Espero que esta presentación haya sido de su agrado. Y nos vemos. Adiós.